que al final ministremos esa parte final del versículo. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al final vamos a ministrar eso, después de las dos intervenciones. Por eso es que no vamos a tener mucho break. Creo que vamos a tener todavía vamos a volver a adorar y entramos otra vez a la palabra. Así que, hijo, con toda libertad. ¿Cómo están? Seguimos con el tema de la fe. Y leyendo esta semana que hemos estado leyendo nuestras Biblias, ¿verdad? Amén. Y estaba leyendo la palabra del Señor, y cuando me dijeron que me iba a tocar predicar, el Señor me recalcó un mensaje, un pasaje de la Biblia. Y me hizo analizar el por qué la fe se nos va. Hemos hablado cómo podemos generar fe. Hemos hablado que podemos tener fe y creer en lo que no es como que si fuese. Pero ¿por qué se nos va? La palabra del Señor dice que en Hebreos que la fe es, sin fe es imposible, ¿qué? Entonces, si no tenemos fe, pues es porque no estamos agradando a Dios. Y eso me puso a analizar y lo leí, lo volví a leer y surgieron otros cuestionamientos en mi mente. Porque dice que la palabra en Romano dice que la fe viene por el oír. Pero es interesante que comienza con eso. Dice, la fe comienza por el oír. ¿Y el oír qué? De Dios. Entonces, ¿cómo hago yo, porque no es nadie más, el que limita la fe en mí? ¿Cómo hago yo para no avanzar y no creer? Y mismo si creo, pero no ser efectivo en mi fe. Y el Señor me hizo recordar la historia de Saúl. ¿Quién sabe qué es Saúl? Solo los jóvenes. Saúl fue el primer rey de Israel. Y es muy interesante leer su historia de nuevo, porque me la han contado desde que soy niño. Y siempre me recuerdo del lema ese de Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y eso es lo que me acordaba de la historia. Pero lo he estado leyendo y leyendo. Y me he dado cuenta cómo la vida de Saúl puede representar un cristiano. ¿Por qué? Fue un ungido del Señor. Él fue escogido para ser rey. Y todos nosotros hemos sido escogidos. Amén. Para ser hijos del rey. Todos avanzamos en nuestras vidas cristianas creyendo que el Señor pues nos escogió. ¿Y qué le pasó a Saúl? Va a la guerra. Samuel le dice, anda a la guerra y mata todo. No dejes rasgo de nada. ¿Y qué hace él? Desobedeció. Desobedeció a la palabra del Señor. Y leyendo eso me dije, wow, cómo él, siendo quien era, porque era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, no tenían sacerdocio, no tenían nada. Y Dios lo declara rey. Dios lo unge como rey de Israel. Y no más que menos el primer rey de Israel. Y cuando analizamos eso y le decimos, ¿pero por qué no le creyó a Dios? Dios lo levanta de entre todos, del montón, y le dice, pues tú vas a ser el rey. ¿Y por qué no le creyó? ¿Por qué no oyó a la voz del profeta? Y eso me hizo analizar que muchas veces como cristianos oímos la voz del Señor, oímos la voz del profeta, pero no la atendemos. Y analizando la vida de Saúl, nos damos cuenta que le temió más al pueblo que a la voz de Dios. Y eso sí me
me conmovió. Porque dice, la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿A qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz del mundo o la palabra del Señor? Porque podemos tener fe en varias cosas. Los que dicen que no creen en Dios, pues tienen fe para no creer en Dios. Es una forma de fe. Es toda una teología errada, pero es toda una creencia que tienen ellos. Tienen fe en creer en nada. Es tan absurdo que creen que cuando mueren regresan a nada. Entonces, creen en el Dios de nada porque creen que no hay Dios. Y cuando uno comienza a analizar cada cosa que el mundo nos presenta, como el feminismo ha entrado incluso en la iglesia y creen más en el poder de la mujer o en el supuesto poder de la mujer que lo que el Señor dice. Cuando en la Biblia Dios exalta a mujeres que han hecho lo correcto y enseña a la mujer cómo caminar en lo correcto y ser mujer poderosa en su feminidad y tener acceso a cosas que el Señor le ha entregado específicamente a ella. Entonces Dios no menosprecia a la mujer. Dios no la menosprecia. Pero se mete el feminismo como que la mujer tiene que tener poder, la mujer tiene que tener voz en la sociedad, y se nos está infiltrando el feminismo, que cuando comenzamos a escuchar lo que es el feminismo, como ya nos enseñaron no hace mucho, es tremendo. Van en contra del hombre, van contra el diseño del Señor, van contra la familia. Y eso pues va contra los valores del Señor. Entonces, si yo estoy escuchando más esa voz del mundo, pues creo en el mundo, no le estoy creyendo a Dios. Entonces mi fe está en mi empoderamiento. Bueno, si eres mujer, crees en el empoderamiento no por Dios, por tu propia feminidad. Y el Señor nos manda a tener fe en Él, porque eso es lo que le agrada. Y cuando analizamos la vida de Saúl, seguimos viendo cómo una tras otra vez le falla al Señor. Y en la que me quiero enfatizar es la última antes de morir. Y si abrimos nuestras Biblias en 1 Samuel 28, versículo 4, Saúl se está enfrentado a los filisteos, se han arrodillado alrededor de Israel y están por atacar. Y Samuel en sus últimas acciones, ven lo que hace. Me hizo un fuerte amén cuando lo tengan. 1 Samuel 28, 4 dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dejemos hasta ahí por un momento. ¿Qué pasa cuando apagamos la relación con el Señor? ¿Qué pasa cuando oímos más a lo exterior que a lo que el Señor mismo nos está diciendo? ¿Qué pasa cuando no oímos a sus profetas? ¿Cuántos han recibido palabra profética aquí en esta congregación? Casi todos. El que no recibió es porque no se acercó. Pero la palabra profética estuvo presente. El profeta habló. ¿Y qué hicimos nosotros? La desechamos. No, esto el Señor dice, y nos agarramos de la Biblia para más fregar.
Decimos, el Señor dice que agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Eso no es para mí, esto es para mí. Lo que me gusta lo agarro y lo que no me gusta lo desecho. Pero no es así. Saúl es lo que hizo. Él agarró y dijo, agarró lo que me conviene. Me dijo que iba a ganar la batalla, démosle. Vamos a batallar. Pero ¿qué pasó? Llega al pueblo y ven que las vaquitas están bonitas, ven que el botín está bonito, ven que está delicioso. Hasta pensaron en el sacrificio que le iban a hacer a Dios. Las ofrendas que van a salir de esto están perfectas, no tienen manchas, están bonitas, están gorditas, están listas para comer. Pero estaba errado su pensamiento. ¿Por qué? Porque el profeta le había dicho, no te lleves nada. No te lleves nada. Entonces, aquí nos dice muy bien, tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque él mismo sabía que el Señor no estaba con él. Y no es que el Señor se había ido. Es algo impresionante que el Señor es omnipotente y omnipresente. Él está en todo. Pero ¿qué hacemos nosotros mismos? Es apartarnos. Entonces, a cada vez que entra pecado en nuestras vidas, que entra desobediencia en nuestras vidas, que tenemos rencores, que tenemos cosas que afectan nuestra vida espiritual, nosotros mismos hacemos esto y nos apartamos. Y el Señor está, no, acércate, ven, te voy a perdonar, ven, vamos a pasar de esta. Mi palabra te dice y te quiere volver a traer. Pero uno viene y como ya se siente mal, el diablo viene y le miente a uno y ¿qué va a hacer? Se aparta más. Entonces no es que Dios se aparte de nosotros, es que Él no podía oír la voz del Señor porque Él mismo estaba apartado. ¿Cuántos han oído? El Señor nos está recibiendo con brazos abiertos. Y es verdad. Y Él está en el mismo lugar. Él está en todo. Pero nosotros mismos, nuestro corazón, le cerramos las puertas de nuestros corazones al Señor. Acabamos de recibir una alabanza preciosa. Yo sentí una presencia del Señor estupenda. Pero si yo saliendo de acá comienzo a tener contiendas, comienzo a argumentar la palabra, comienzo a decir que no me pareció mucho lo que el pastor Bernie dijo, ¿qué va a pasar? No la está creyendo. No la estás creyendo. Entonces, ¿qué pasa? Te apartas. Tú mismo dices, no, yo rechazo eso. Eso no es para mí. Yo estoy bien. Y se los digo porque yo mismo decía, yo estoy bien. Yo no tengo problemas. Y el Señor, después les voy a contar lo que me sucedió esta semana. Es que este ayuno fue estupendo. Yo no sé por ustedes, realmente no fue difícil por el hambre. Para mí no me costó. Yo no sé por usted, para mí no me costó mucho. Tenía mi tecito, tenía bien preparado, bien hidratado y estaba bien. Llegaba a las 6, comíamos bien y le dábamos. Pero fui confrontado a muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos debilitando nuestra carne. Y los que obedecieron a hacer el ayuno, porque hay unos que ya me enteré que no lo hicieron realmente. Y está bien, cada quien tiene su proceso y su debilidad. Pero yo estaba con mi esposa antes de comenzar el ayuno y me decía, no, pero no vamos a comer carne, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y dije, investigar, ahí están, ¿cómo dicen los pachés? El garbanzo, está el frijol, está un montón de cosas que podemos comer, que tienen proteína, que tienen sustento, que tienen hierro. Hay muchas cosas que podemos comer. Y gracias a Dios entró en la obediencia y aceptó la dieta de Daniel. Pero a mí se me hizo bastante fácil. Pero el Señor fue sacando, depurando mi corazón. Se los cuento así rapidito. Me despierto uno de estos días con un pensamiento de que, le fallé al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice?
y solo me susurra, orgullo. Y dije, yo, orgullo. No puede ser. Yo le voy a ser sincero, yo siempre decía, yo no soy alguien orgulloso. Si me ven vestido así es porque mi mujer me la compra, porque yo por mí, no, esto, gloriarme de la ropa que tengo, no, para nada. De lo que tengo, menos. Comprarme cosas, menos. Entonces, yo decía, ¿y no hay orgullo a mí? Pero pastor, el profeta George siempre me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu orgullo? Yo decía, bien. Estoy bien. Y me lo repetió una sola vez. Me lo dijo varias veces. ¿Cómo está tu orgullo? Bien, yo estoy bien. Yo no tengo problema de orgullo. Estoy bien. Pero el Señor me despierta orgullo. Ay, ¿de dónde? Y me despierto, me voy al baño y me veo a la cara y me veo que estaba rasurado, bien limpiecito. Y dije, pero eso no es orgullo para mí. No, hay orgullo en ti en eso, me dice. Puches. Por eso no lo dije, pero lo que estoy siendo sincero, ¿ok? Así lo dije al Señor, así le hablo al Señor yo. Y le dije, pero eso para mí no es orgullo. No, hay una raíz de orgullo ahí en eso, en ti. Y me puso a analizar que cuando lo hice, que lo quité para el año nuevo, me dice, ¿qué foto fuiste a ver? Cuando tenía mis 18 años. Andaba así, solo con el candado. Y mira, y hasta molestaba a mi esposa, mira, me parezco, Y no, y le voy a ser sincero, había una raíz de orgullo en mí. No les estoy diciendo a los que tienen barba, a los que no tienen barba, que se la dejen crecer, Entiendan, eso era para mí. Eso es para mí. Entonces el Señor me decía, cada quien tiene lo suyo. Cada quien, pues para mí rasurarme, pues me generó orgullo. Lo hice en forma de chiste, me pasó así porque lo dejé pasar así, suavecito. Pero hasta mi esposa me decía, no, déjate crecer la barba, te ves mejor así. Y no, yo me rasurraba. Y entonces me generó orgullo. Entonces por eso que me ven que está crecida la barba y no me rasuré. Pero no sé qué es lo que el Señor ha estado revelando esta semana. Imagínense, cuando uno está completamente rendido al Señor, hasta las cositas más chiquitas le revela. Esto no me agrada. Esto me agrada. He leído la Biblia como nunca. Y el Señor me dice, esto me agrada. Esto no te genera orgullo. Y me decía, mira, esto vamos a tener que cambiarlo. Ya me dio la lista. Ya aparece con mi mujer cuando me manda al supermercado con la lista y con marca y con todo. Me dice de un solo, esto es lo que quiero. Algo así me la puso en las manos el Señor. ¿Pero por qué? Porque estamos menguando. Es el yo. No le estamos dando lo que la carne desea. No sé, para algunos ni fue difícil lo del ayuno porque ya lo habían hecho. Pero para otros era las redes sociales. El estar clavado ahí, ¿qué está pasando con las noticias? Está viendo qué está haciendo el chismoso del otro lado. ¿Qué está pasando en sus países? Y el diablo nos tiene atados en cosas que al Señor no le agrada. Si el Señor te tiene aquí es por una razón. No para que estés pensando en el ayer. No para que estés pensando en lo que dejaste allá. No, proyéctate a lo que el Señor quiere. Y entonces, cuando analizamos la vida de Saúl, regresemos a Saúl ya, mucho de mí. Dice que no oía al Señor. Estaba él apartado del Señor. Él estaba apartado del Señor. Y entonces el verso 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer
que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diré. Dejemos hasta ahí. ¿Qué hizo Saúl? Yo no sé si usted ha pasado esos momentos como Saúl, que ha pasado un desierto del Señor y que no oye su voz. A mí me duró unos 7, 8 años, más o menos. Y venía, tocaba la batería, yo me disfrutaba y era como que sentía la presencia del Señor y como se me iba. Solo sentía como dice, el borde de su manto y se me iba. Son largos 8 años así. Y Saúl ya estaba que no aguantaba, necesitaba, tenía el enemigo a la puerta. ¿Qué voy a hacer, Señor? No tengo respuesta. Y se fue a ver una adivina. De ahí leemos que él mismo había condenado eso. Y ella le dice: por favor, no me hagas hacer eso porque el rey Saúl me va a matar. Eso está prohibido. Y él dice: no. Y todavía le jura por Dios que no le iba a matar. Cuando leemos, es que realmente tenemos que leer la palabra del Señor como que si fuera una telenovela. Es que es divertido. Si la uno lee eso, pues no le entendió nada y solo lo leo por leer. Pero si uno se detiene a cada punto, es que mejor telenovela que eso no hay. Y entonces viene Saúl y le dice: adivíneme y tráeme a Samuel, que acababa de morir. Eso me hizo pensar, pero ¿en qué estaba pensando Saúl? Si él sabía exactamente, él había puesto la orden ejecutiva, así como hizo Trump esta vez, firmando un montón de cartas al principio: esto es prohibido, esto es autorizado, esto es prohibido. Él lo mismo lo hizo, porque el profeta le ha dicho: esto, nada en mi pueblo. Y él mismo va a buscar. La desesperación de no oír la voz del Señor lo llevó a buscar otros medios. Y muchos hemos pasado por desiertos o estamos viviendo en un desierto y decimos: no oigo la voz del Señor, no sé para dónde voy. Pero el Señor nos tiene ahí por una razón. Yo me puse a pensar, eso ya es mío, ¿ok? Pero me puse a pensar y yo me imagino si Saúl se hubiera quedado en su tienda y le hubiera dicho: Señor, yo no avanzo si tú no me hablas. Yo no puedo avanzar, yo no me puedo arriesgar a ir a matar a mi pueblo si tú no me hablas. Porque entendamos, el pueblo, los filisteos estaban ahí hace ratos. Tuvo tiempo de intentar de soñar y no soñó. Se disfrazó para ir a ver a la mujer esa. Fueron varios días que pasaron. Y hubiera podido tomar el tiempo y decirle: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces David no le pidió perdón al Señor y Dios lo perdonó? Hubiera podido pedir perdón. Hubiera podido esperar en la palabra. Esperar en un profeta. Dios le hubiera mandado a alguien y le hubiera dado unos cuantos años más de vida. Pero no esperó en el Señor. Y eso solo me indica que cuando nosotros mismos tomamos el derecho de ir y buscar otra dirección, nos va a llevar a la ruina. Saúl se levanta y me es chistoso porque el Señor me puso a reflexionar también en mi juventud y en lo que he oído de otros jóvenes que sucede cuando intentan de irse al mundo. Porque si leyeron bien, dice, a ver si lo pusieron, y se disfrazó Saúl. ¿Por qué se disfrazó? Porque era el rey, era el ungido de Dios.
Él tenía vestiduras reales. La gente lo reconocía pero de lejos sabía que era de él, era el que venía. Era distinguido. Entonces se tuvo que disfrazar. Y el Señor me ponía en el corazón: cada vez que mi pueblo quiere ir a pecar, ¿qué tiene que hacer? Disfrazarse. Y me ha tocado ver a algunos que andan pobrecitos disfrazados. Y cuando vienen aquí a la iglesia, vienen sí todos queriendo ser santos, ¿va? Se ponen hasta el saco, se ponen la corbata, y lo ve unos afuera con cadenas, presumiendo, y ahí realmente sale todo lo que es. ¿Y para dónde va? Para la discoteca, para aquí, para allá, para el bar. Pero tenemos que disfrazar, porque debajo del disfraz somos siempre ungidos de Dios. Nos tenemos que disfrazar. No nos queda de otra. Si no nos disfrazamos, pues nos reconocen. No sé si usted se ha dado cuenta cuando tomaba más seguido el bus y miraba los domingos a esas hermanas que iban al culto, no las reconocía. En unos países me han contado que le dicen los aleluyas, los evangélicos, y nos ponen nombres porque nos reconocen. Sobre todo si usan Biblia así grande como la mía y van así es que sabemos que es la Biblia, no hay para esconderse. Entonces, para ir al mundo no tenemos que disfrazar. Saúl se tuvo que disfrazar y se puso vestidos. Se quitó la corona, se quitó lo que andaba precioso en él y se fue a investigar qué es lo que alguien más le decía. Y le dejo de deber de ir a leer el resto de la historia, muy interesante. Pero quiero que pasemos a la parte cuando muere Saúl. Pero para eso no nos vamos a quedar en Samuel, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 4. Y dice: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos salieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arrasaron a la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y echó sobre ella. Y se echó sobre ella. Se suicidó. ¿Qué muerte más fea? Salir huyendo de sus enemigos y ser matado de esa manera, herido de tal manera que él sabía que no iba a sobrevivir, y dijo: mejor me quito la vida. Ni en eso quiso honrar al Señor. Él mismo se quiso degollar. Ni en eso esperó al Señor. En su último minuto de decir: el Señor me puede salvar. Y muchos hemos estado entre que estamos en el Señor y no, y estamos decididos que vamos a seguirlo, pero no, y estamos creyendo que sí hay un Dios, pero no hay fe generada en nosotros. Y el mensaje de hoy es, o mi mensaje del que el Señor me puso hoy: pueblo mío, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo mi palabra
estás leyendo mi palabra. Porque ahorita estamos todos fomentados en Señor y todos estamos ayunando y está divertida la cosa. Y, hey, ¿qué comiste? ¿Cómo te pasó? ¿Ya comiste? Estamos en la diversión de este momento. Pero el lunes, cuando ya no hay ayuno, voy a seguir leyendo mi palabra. Voy a seguir creyendo en el Señor. Voy a escuchar las voces de mis colegas. ¿Qué voy a escuchar? Porque las opciones son muchas, pero la única eterna es su palabra. La única. ¿Cuál vamos a oír? ¿Vamos a apartarnos nosotros mismos del Señor? ¿Vamos a alejarnos? ¿Vamos a salir huyendo como salió Israel en ese momento? ¿Cómo vamos a quedar? ¿O qué queremos vivir nosotros? Porque Saúl ya se había enfrentado a una armada igual de grande. Ya se había enfrentado a los filisteos. Ya les había ganado. Yo no sé cuál es tu guerra, cuál es tu filisteos o quiénes son. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿A los que te rodean o al omnipotente? Y quiero que leamos, para terminar ya, en el verso 10, en los últimos capítulos, el 13, dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por estas causas lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Poneme el 3 otra vez, por favor. No, el 13. 10:13. Sí, dice de infidelidad. Por eso es bonito saber leer los tres idiomas. Uno se enriquece en su conocimiento, porque lo había buscado qué significaba. Pero infidelidad, sí. No le fue fiel a Dios. Entonces el día de hoy es eso. Uno puede decir, pero estamos en la gracia. Vivimos en la gracia, vivimos en el tiempo de misericordia del Señor. Sí, es cierto. Pero vivir en su misericordia no es que me la paso pecando toda la semana y el domingo vengo a sentirme mejor acá y me regreso a mi hogar y sigo pecando y sigo teniendo esas discusiones que no agradan al Señor, esas acciones que no agradan al Señor, que uno mismo lo sabe. Y después uno se dice, pues me llegó la enfermedad y no me sano. Me llegó el dolor de cabeza y le creo más a la Tylenol que a Dios. Eso ya es mío también, pero yo rehúso tomarme una Tylenol. Para que yo me tome una Tylenol me tiene que estar pero matando la cabeza. Pero yo rehúso. Prefiero andar con el dolor de cabeza, entiendo que no tengo la fe suficiente y eso, respetarme a que me tengo que sujetar al Señor más que tomarme una Tylenol. Porque usted sabe que la Tylenol no quita el dolor de cabeza. El dolor de cabeza sigue ahí. Lo que quita es el receptor que indica que tenemos un dolor de cabeza. Lo apaga, sí. Apaga el receptor. Entonces uno sigue con el dolor de cabeza. Es que cuando lo duermen a uno para una operación, uno está sintiendo todo. Lo que uno está es inconsciente. El dolor del cuerpo lo está resintiendo. Por eso que uno despierta y
la morfina o lo que le pusieron se va, uno comienza a sentir, ay, me está jalando, me está doliendo, ay. Pero el dolor sigue ahí. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Es la pregunta. ¿Le queremos creer a Dios? Yo creo que los que vinieron hoy, que sabiendo que íbamos a estar en una vigilia, pues tienen ya ese plus, ¿va? Ya tienen, creo que creen en el Señor, que aman al Señor. Amén. Pero en todos los días, todas las semanas, lo bueno de hacerse una revisión. Ya hablé con mi esposa, viniendo para acá, y le dije, creo que vamos a hacer más seguido más esto. Tal vez no toda la semana, ¿verdad? Pero sí, tomarnos unos 4 o 5 días de ayuno, de oración, de buscar al Señor, de leer su palabra, así, pero prepararnos. Es como, hablaba con ella también hoy, el día de hoy, y le decía, realmente no es que uno no tenga tiempo, es que uno no hace el tiempo. Yo no sé por usted, pero si yo como esposo, si no hago tiempo para mi esposa, se pone la cosa difícil. Y es normal. Pero con el Señor es lo mismo. Si yo no le doy tiempo al Señor, pues la cosa se va a poner difícil para mí. El Señor está bien, pero uno la pasa amarga. Y es para que, y lo hago así chistoso para que quede en sus mentes. Creo que la pregunta tiene que siempre estar en nuestro ser. El cuestionamiento tiene que vivir en nosotros. El deseo de saber del Señor, Señor, estoy bien. ¿Cómo está nuestra relación? Tomar un tiempo de sábado a la mañana, todavía nadie se ha despertado. Voy a ser intencional en mi acción y decirle, voy a despertar a 4 o 5 de la mañana y me voy a poner a orar, leer su palabra, tener momentos así de intimidad con el Señor, buscarlo a Él. Claro, el resto de la semana sí, el trajín de la vida nos lleva a que no tenemos tiempo, tenemos hijos, tenemos un esposo que demanda mucho, tenemos lo que sea, ¿no? Un trabajo que demanda mucho. Y solo, Señor, gracias por estos alimentos, y seguimos, va. Siendo como un sinvergüenza, dijo una vez, va, la número 3, Señor, ya. Y salimos, va. Pero no, tomémonos el tiempo. Lo estamos haciendo ahora y no se siente mejor. No se siente empoderado en el Señor. Y no es por la cena que se acaba de comer, ¿va? Es porque el Señor está contigo. Es porque, lo dije mal. Es porque nos hemos acercado al Señor. Porque hemos tomado el tiempo de estar con Él. Hemos buscado su palabra. Y eso genera fe. Porque oímos su palabra y su palabra nos da fe. En fe en el Omnipotente. Amén. Invito a que se ponga de pie. Y voy a decir, Señor, dígale conmigo, Señor, aquí estoy. Delante de ti me presento, Señor. Padre, yo sé que hay muchas cosas en mí que no te agradan. Y te invito, Señor, a que tu Santo Espíritu indague en mí, redarguya mi corazón, que me lo traiga a memoria para que yo lo expulse de mi vida. El Señor va a comenzar a revelarte ahorita. El Señor te va a comenzar a susurrar al oído y decirte, esto te habló, este ejemplo te tocó,
tú sabes por qué. Como dicen en francés, ça a touché proche de ma maison. Si algo de lo que dije hoy te ha tocado cerca y el Señor te está revelando, esto es tuyo. Imagínense, yo era un simple rasurarme, pero eso nos acerca más al Señor. Eso le dice: yo estoy dispuesto a dejar lo que ando conmigo, que no te agrada, lo quiero dejar porque me quiero acercar, yo me quiero acercar a ti, Señor. Y en este momento, díselo con tus palabras: Señor, esto es, yo sé que esto es. Yo sé, tal vez es una amistad que tu amigo es muy vulgar y habla muchas profanidades y dice cosas que yo sé que no te agrada esa amistad en mi vida, Señor. Padre, te la entrego, Señor. Padre, yo tengo esta debilidad, Señor. A mi carne le fascina esto y yo sé que no te agrada. Díselo al Señor en tus propias palabras. Con Dios uno tiene que ser franco y decirle: aquí estoy, Señor. Soy un libro abierto para ti, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú conoces si hay rencor en mí. Tú conoces tú conoces mis debilidades. Tú conoces mi orgullo, lo que genera en mi orgullo. Y cuando ya se lo confesaste al Señor, decirle: Señor, te pido perdón. Perdóname, Señor. Dile con tus propias palabras: perdóname, Señor. Perdóname por eso que tú has revelado hoy, Señor, y yo he confesado. Oh, perdónanos, Señor. Haz una limpieza de corazones, Señor. Espíritu Santo, muévete entre tu pueblo, Señor. Y visita a cada uno de nosotros, Señor. Oh, te alabamos y te glorificamos, Señor. Oh, perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos alejado de ti, consciente o inconsciente, pero nos hemos alejado de ti. Perdónanos porque hemos oído la voz de este mundo y no la voz de tu palabra. Perdona porque he oído la voz, esa voz que no tenía que oír, Señor, y me ha llevado a caminos que me han apartado, Señor. Oh, perdónanos, Señor. Perdona porque no escuché tu voz, no escuché tus profetas. Oh, perdóname, Señor, porque rechacé tu palabra, rechacé tu palabra, rechacé tus profetas. Perdónanos, Señor. Oh, te alabo, Señor, por lo que tú estás haciendo. Consume con tu fuego poderoso, Señor. Consume, Señor. Padre, presentamos todo esto en tu altar, Señor, para que tú lo quemes, Señor, para que tu Espíritu Santo lo consuma de nuestras vidas, Señor. Toda raíz que ha estado metida en nuestros corazones, Señor. Toda falta de perdón en nuestros corazones, Señor.